Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el ejército ruso se retira de posiciones en la ciudad de Limán, en el este de Ucrania, en lo que el gobierno ucraniano considera una nueva conquista en su esfuerzo por recuperar territorios ocupados por Rusia. El Kremlin confirmó lo que describe como un traslado de sus tropas a puntos más convenientes. Estos son nuestros titulares. La ciudad de Limán vuelve a control ucraniano. Se trata de un importante nexo de líneas de ferrocarril y pertenece a una de las regiones que Rusia dijo haber anexionado a su territorio ayer. Las tropas ucranianas aseguran haber rodeado a los soldados rusos en la zona. Además, en una señal de acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, Joe Biden libera a 2 sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, a cambio de 7 estadounidenses que permanecían detenidos en territorio venezolano. Tendremos detalles del inédito intercambio desde Caracas. Y Brasil se prepara para las elecciones presidenciales de mañana domingo. La campaña se ha centrado en la integridad de los candidatos, pero mientras tanto, millones de brasileños se hunden en la pobreza. Veremos cómo la lucha por sobrevivir deja huella en la intención de voto. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Comenzamos con recientes desarrollos de la guerra en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la retirada de sus tropas de la estratégica ciudad ucraniana de Limán, en el este del país. El ejército ucraniano, por su parte, dio a conocer que sus soldados lograron ingresar a esta zona. Limán está ubicada en la provincia de Donetsk, una de las 4 regiones que el presidente ruso Vladimir Putin declaró parte de Rusia ayer viernes. La recuperación de Limán por parte de tropas ucranianas es parte de una contraofensiva que ha visto al país retomar significativas partes del este de su territorio. Por fin pueden levantar de nuevo su bandera aquí. Estas imágenes muestran supuestamente a soldados ucranianos tomando el control de Limán, después de que el Ministerio de Defensa ruso confirmara la retirada de sus tropas de la ciudad. A pesar de las pérdidas y teniendo una significativa superioridad en fuerzas y medios, el enemigo trajo tropas de reserva y continuó la ofensiva. Para evitar ser cercadas, las tropas aliadas se retiraron de Limán a líneas más ventajosas. La recuperación de esta ciudad de Donetsk se produce apenas 24 horas después de que Moscú formalizara la anexión ilegal de la región. Un referendo tachado de farsa por Kiev y los países occidentales. Entre tanto, en Kharkov se hallaron cuerpos de una veintena de civiles, según el gobernador regional, muertos por disparos en una caravana de coches. Así es como lo vivió una sobreviviente. Mientras avanzábamos, el tiroteo comenzó de repente por nuestra izquierda. El conductor me dijo que saliera rápido del auto. Salimos y nos tumbamos en el suelo mientras continuaba el ataque. Nos arrastramos por unas vías de tren y nos dispararon. No podíamos ni siquiera levantar la cabeza, pero yo quise mirar a mi padre. Vi cómo disparaban a mi padre. Le dispararon en la cabeza. Lo vi con mis propios ojos. Se cree que entre los muertos hay 13 niños y una mujer embarazada. Estas imágenes son la enésima constatación del cruel rostro de la guerra. Nos concentramos ahora en América Latina. Venezuela liberó este sábado a 7 ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país suramericano a cambio de 2 sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro encarcelados por narcotráfico, según informaron fuentes oficiales en Washington. Entre los liberados por la administración de Maduro se encuentran 5 ejecutivos petroleros que, según Washington, fueron encarcelados con cargos ficticios. Tras meses de negociaciones confidenciales, el intercambio confirma el acercamiento del gobierno de Joe Biden a Maduro por intereses estratégicos. Venezuela es un importante productor de petróleo cuyo precio se ha encarecido desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y la periodista Elizabeth Hostos se encuentra con nosotros desde Caracas para ampliar estas informaciones. Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Bueno, estamos hablando del intercambio de personas detenidas más grande que ha llevado a cabo la administración de Joe Biden hasta ahora. ¿Qué otros detalles se conocen sobre los pormenores de esta operación? Gracias, Javier. Gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. En efecto, ya en Venezuela la noticia política del día, incluso del año, está circulando. Ya es un hecho de que los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, están aquí en Venezuela
Se informó extraoficialmente que los jóvenes fueron liberados en las cercanas islas de San Vicente y las Granadinas, cuyo gobernante socialista es muy cercano, Nicolás Maduro. En esa isla se habría producido el intercambio, ya los estadounidenses están por llegar a su país. Entonces vemos acá que a muchos sorprendió la noticia, pero otros no tanto, porque es de todos conocido que las negociaciones entre el régimen de Maduro y la administración de Biden siguen su curso sin necesidad de ir a mesas de negociación en México, en donde participa la oposición. Es un reconocimiento mutuo de poderes que se necesitan, Javier. Ahora, Elizabeth, ambos lados tenían acusaciones muy graves contra las personas detenidas. ¿Dónde quedan los casos y las investigaciones? ¿Se olvida todo a raíz de la necesidad de más petróleo venezolano? Sí, ciertamente. El caso de los estadounidenses presos, 5 ejecutivos de Citgo, la empresa venezolana petrolera que está en los Estados Unidos, fueron acusados de corrupción. Ese caso fue sobreseído y ya no se habla del tema. Y también 2 estadounidenses, quienes fueron acusados de conspiración, también fueron sobreseídos. Es decir, que no ha pasado nada, no hubo ningún tipo de situación que comprometa la seguridad del gobernante venezolano, tampoco patrimonio de Citgo, y no hay posibilidad de que se diese una explicación formal de lo que pasó. Y sí, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen signadas por el petróleo, la necesidad de Estados Unidos de obtener crudo, que aquí en Venezuela abunda. Son 330.000 millones de barriles en el subsuelo extrapesados que bien pueden ser procesados por los Estados Unidos, y el régimen de Maduro necesita flujo de caja, necesita dinero, ya que está sancionado por precisamente Estados Unidos, y esto forma parte de un reacomodo en las relaciones que viene a constituir una relación más fluida entre Biden y Maduro, pese a la diatriba y pese a discursos altisonantes de factores políticos. Sí se impuso el pragmatismo, Javier, en este caso. Estados Unidos y Venezuela marcan un nuevo hito en sus relaciones. Los detalles nos los brindaba Elizabeth Hostos desde Caracas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y mañana domingo es la gran cita electoral en el país más extenso y poblado de Latinoamérica, Brasil, que ha visto una campaña muy agitada entre los 2 principales candidatos. Las previsiones dan como ganador al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con una ventaja de 14 puntos por delante del actual presidente Jair Bolsonaro, aunque no está tan claro si conseguiría el 50% de los votos necesarios para evitar ir a una segunda vuelta. El ambiente queda también marcado por el temor a que Bolsonaro no reconozca una derrota y a que movilice a sus simpatizantes siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos. Bolsonaro ha desacreditado en repetidas ocasiones al sistema electoral electrónico de Brasil. A pesar de que la campaña electoral ha girado sobre todo en torno a insultos y reproches entre los candidatos que se acusan mutuamente de corrupción, la población de Brasil requiere soluciones urgentes para temas tan básicos como la seguridad alimentaria o el cuidado de la salud. La economía del país sigue sumida en una crisis. Algunos electores culpan al presidente Bolsonaro de los problemas económicos que han empujado a miles de personas a vivir en la calle. Nuestro siguiente reportaje nos lleva hasta Sao Paulo, donde muchos luchan a diario por sobrevivir. Suelis vive en un parque de Sao Paulo desde hace 3 años, cuando perdió su trabajo y ya no puede seguir pagando el alquiler. Junto con su pareja, recogen alimentos desechados y piden dinero en la calle. La saqué de la basura, pero me la voy a comer igual. Suelis está lejos de ser la única. Naciones Unidas advierte que 1/3 de la población brasileña sufre inseguridad alimentaria. Los sin hogar son los más afectados. Muchos de los indigentes de Sao Paulo son menores de edad. Según un censo realizado por la alcaldía este año, hay unos 4.000 jóvenes viviendo en la calle, el doble que hace 15 años. Casi 2/3 son menores de 11 años. Brasil recorta gasto público desde 2017. Esto, sumado a un fracaso sistémico, ha empeorado los problemas sociales, dicen los críticos. Varios programas públicos que ayudaron a subsidiar a la sociedad y a equilibrar la brecha histórica en Brasil terminaron y no fueron reemplazados. Las elecciones del domingo podrían traer un cambio,
Bajo el mandato de Jair Bolsonaro, el problema de los sin techo en Sao Paulo creció, a consecuencia también de la pandemia. Su principal rival, Lula da Silva, lidera las encuestas con propuestas económicas y para combatir la pobreza que atraen a muchos votantes. Pase lo que pase en las urnas, Suelis y su pareja esperan que el próximo gobierno haga algo para frenar la creciente brecha social y económica en Brasil. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, afirmó que Alemania entregará a Ucrania 4 sistemas de defensa aérea de última generación en los próximos días. El anuncio se produjo durante un viaje sorpresa a Odessa, su primera visita desde el inicio de la guerra. Lambrecht dijo que Alemania seguirá coordinando con sus aliados cualquier decisión relativa a la petición de Kiev de enviar tanques alemanes. Rusia suspendió el envío de gas a Italia. Así lo confirmó la compañía italiana Eni, a la que Gazprom, la empresa de gas rusa, informó que no podía suministrar los volúmenes solicitados. La empresa rusa culpa de los hechos al operador encargado del transporte, basado en Austria, y a un cambio de regulación en este último país. El gas ruso llega a Italia pasando por Ucrania y Austria. Comenzó el conteo de votos en Letonia. Los comicios legislativos en el país báltico se han visto ensombrecidos por la invasión rusa a Ucrania. Los sondeos a pie de urna sugieren una victoria del partido centrista Nueva Unidad, que apoya a Kiev, a la par que arrojan un retroceso de voto para los partidos tradicionalmente afines al Kremlin. Ciudadanos iraníes y simpatizantes se han manifestado en cerca de 160 ciudades de todo el mundo. Esto en solidaridad con las protestas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial en Teherán. El fallecimiento de la joven a manos de la severa policía de la moral de Irán ha provocado semanas de disturbios sin precedentes en ese país. Y quien hable con cualquier habitante de la capital de Colombia, Bogotá, escuchará en algún momento u otro una queja sobre la eterna promesa de un metro para la ciudad que lleva décadas sin cumplirse. Pero en los últimos años, Bogotá ha sacado adelante una serie de iniciativas para intentar mejorar el transporte público en medio de una de las peores condiciones de tráfico del mundo. La última de ellas, una red de autobuses que promete mayor sostenibilidad ambiental, además de un enfoque en la equidad de género. Marta Gutiérrez maneja uno de los vehículos de La Rolita, la primera operadora de transporte de la ciudad de Bogotá, netamente pública en 32 años. Y también la más igualitaria. Más de 300 mujeres pilotarán los autobuses libres de emisiones por sus 11 rutas. Todo un hito en un sector donde el 90% de los empleos estaban ocupados por hombres. Siempre me ha como motivado el hecho de que las mujeres tengamos las mismas capacidades de los hombres de realizar esta labor. Se espera que dé servicio a unos 35.000 pasajeros diarios, comenzando precisamente por aquellas áreas donde las operadoras privadas no llegaban. La nueva empresa arrancó pese a que sigue pendiente de que el Tribunal Supremo dictamine si su creación se realizó sujeta a ley. Obviando este riesgo, la alcaldesa Claudia López inauguró el viernes la nueva flota. En la presentación aludió a la necesidad de tener un transporte seguro para las mujeres. Y las mujeres queremos ir tranquilas en el bus. Queremos que nadie nos acose, que nos respeten. Queremos que nadie nos intimide. Según la alcaldía, en 2019, el 7% de todos los desplazamientos capitalinos se realizaron en bicicleta. Este viernes, Bogotá impulsaba también un sistema de bicicletas compartidas con una dotación de 3.300 vehículos a precios asequibles. La capital colombiana cuenta además con una red de más de 500 kilómetros de ciclovías. Bogotá es una urbe de 8 millones de habitantes, sin metro y con un tránsito muy congestionado y contaminante. Las iniciativas presentadas este viernes constituyen un paso más en la ruta hacia una ciudad más limpia e igualitaria. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, o buscarnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo de la redacción en español de DW Noticias que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima, que la pasen bien.